recibido muchísimas mensajes en las redes sociales porque las predicciones de los volcanes que dije en diciembre del año pasado se están cumpliendo. Y pues hemos visto todas las imágenes tan aterradoras que han estado circulando por los medios de comunicación y la internet. Yo no veo televisión, hace casi un año que no prendo mi tele. Pero me mandaron muchos enlaces en mis redes sociales mostrándome las imágenes tan aterradoras de Guatemala con el volcán que aparentemente sin ningún tipo ¿cómo se dice? De alerta explotó hace unos días en Guatemala y que ha tenido alrededor de 70 muertos en ese país. Y entonces ya habíamos visto también el volcán de Hawái que había hecho erupción. También hemos visto muchos movimientos alrededor del mundo. Y se acuerdan que nosotros iniciamos el año hablando de que iba a haber mucha actividad con dos elementos muy fuertes, que era fuego y tierra este año, porque este año marcaba un año de muchos cobros que tenían que ver con volcanes y con terremotos, con sismos. Y hemos visto cada semana que está temblando en algún lado y también los volcanes que se están despertando. Entonces muchas personas me están escribiendo diciéndome que qué más va a pasar con los volcanes, que qué más va a pasar ahora que vimos lo de Guatemala. Y entonces el día de hoy tengo 30 minutos, bueno, ahora son 24, para ver las cartas y preguntar qué es lo que va a pasar en estos días o de ahora en adelante, ya que vimos lo de Guatemala. Para ese tipo de cosas yo no uso la baraja tanto, sino ya es más que nada es el don, porque tengo que verlo. La baraja habla de eventos, da información, pero de los lugares o los nombres de los países normalmente los veo por medio de la evidencia. Entonces el día de hoy vamos a preguntarle a las cartas y al guía qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. A ver qué más se nos avecina. Entonces tenemos que estar alerta. Muchas de las personas me dicen, me estoy echando el aceite para poderme abrir. Me dicen, es que usted solamente habla de cosas negativas. No, señores, es que yo no hablo de solamente cosas negativas. A mí me gustaría decir que el mundo está en paz, que va a haber prosperidad, que vamos a tener unos líderes increíbles y que todo va a estar en armonía, pero eso sería mentirles a ustedes y decirles lo que ustedes están esperando escuchar y no necesariamente lo que va a pasar. Yo digo lo que veo. Cuando hablo de un político o de un resultado de unas elecciones, no digo lo que yo quiera porque de nada me sirve, no, digo lo que veo. Entonces, ofenda a quien ofenda, porque usted, cuando digo algo que no le gusta a un partido, se ofenden. Entonces, yo solamente estoy aquí para dar la información. No soy ave de mal agüero como me exponen en las redes, en el canal de YouTube, sino simplemente comparto lo que veo y espero que ustedes no lo tomen a mal, que no se ofendan, sino simplemente escuchen para que nosotros podamos pensar y decir qué es lo que vamos a hacer y prepararnos más que nada. Entonces el día de hoy, ojalá que todos ustedes me puedan ayudar a compartir este video y me dejen sus comentarios ojalá que no sean negativos, porque a veces recibo muchos insultos allá de mis compatriotas, los colombianos, que son medio groseros, que me vienen dejando cosas negativas en las redes porque hablo lo que es. Entonces espero que las personas que estén en mi canal puedan compartir cosas positivas, escuchen la información. Si no la creen, está bien, pero pueden al menos tenerlo como ahí guardadito, como un avance de lo que puede pasar, y cuando pase, entonces, ojalá que ustedes estén prevenidos. Predicciones que se han cumplido últimamente. Volcán en Guatemala, volcán en Hawái, Paolo Guerrero va al mundial, como lo habían dicho los guías. ¿Qué más fue? A ver, fue el partido de Perú con Scotland. Dije que iba a ganar Perú por 2 goles, ganó. ¿Qué más dijimos? Ayúdame, Diana, que ya se me olvidó. A ver, son muchas cosas. Temblor en Perú, que también pasó.
En Bogotá. Temblor en Bogotá, que lo dije y nadie me creyó porque en Bogotá no tiembla. Pues claro que no tiembla, señoras y señores. Y cuando me dice el guía que va a temblar en Bogotá, yo me quedo que ¿qué? ¿Estás seguro que es Bogotá? El volcán en Bogotá se va a despertar. Esa es una que viene. Volcán en el Tolima también se va a despertar. La gente me está escribiendo, no pasó nada, pero es que todavía no han pasado las cosas. Entonces, en Colombia vamos a ver un problema en las costas que todavía no lo hemos visto. Vamos a ver ese volcán en el Tolima, que yo creo que es el Nevado del Ruiz, que Dios no lo quiera sea, porque ese volcán es grandísimo. Y vamos a ver más adelante, también dije que iba a haber un volcán en Japón, en Tokio, y también parece ser que ya el Popo en México se despertó. Yo lo había anunciado desde el año pasado y de pronto, después de que lo anunció, empieza como a despertarse y otra vez está mostrando señas de mucha actividad. Entonces ahora voy a partir la baraja y voy a trabajar con mi bola de cristal y también con otras cositas para ver a ver qué más podemos sacar de ahí. A ver, vamos a escoger a ver cuál. ¿Algo más quieres cubrir, Diana? Me están preguntando mucho sobre Puerto Rico. Ok. Sobre El Salvador. Salvador. Vamos a ver, vamos a empezar viendo el área de Centroamérica. Nicaragua. Y Nicaragua, toda esa área. Mucha gente me estuvo preguntando de la situación política de Nicaragua. Ya había mencionado que ese señor no iba a salir de ahí. Entonces no vi buenas noticias, vi que eso se iba a poner muy difícil. Entonces espero que todos ustedes puedan. Vamos a empezar por Centroamérica a preguntar, a ver, desastres naturales en Centroamérica. Cuando yo pregunto Centroamérica, va a cubrir El Salvador, Nicaragua, Guatemala, todo lo que es esa área de Centroamérica, Belice, todo lo que es esa franja. Y si yo menciono un país es porque lo veo. Entonces déjenme ver a ver qué me sale. El Popo en México hizo fuertes exhalaciones antier. Sí, eso yo lo había anunciado desde el año pasado. Y que ahorita que... Pero espera, déjame enfocarme en Centroamérica primero porque si no se me cruzan las antenas. Van a haber tornados en Centroamérica. Veo 3 tornados, uno grandísimo que va a ser como un tipo de récord en lo que es Centroamérica, peor que el año pasado. Y veo un torbellino enorme, rompiendo un récord. Déjame ver a ver qué sale aquí. Lo veo como una película, qué chistoso. Sí, este tornado trae mucha tormenta eléctrica. Dice que va a haber movimiento con mucha electricidad como jamás lo habíamos visto allá en Centroamérica. No es de que, ay, sí, todo el tiempo pues pasan huracanes y caen rayos. No, señoras. Cuando yo hablo de cosas, son de cosas que se resaltan. Dicen las cartas que todavía no ha parado la actividad en Centroamérica de ese tipo. Y parece ser que hay un volcán más chiquito. No sé exactamente dónde está, pero yo veo un volcán más chiquito que también se va a despertar. Y es en el área de Centroamérica porque lo veo en la franja chiquitica del mapa. Y hay uno hacia el sur como yendo para Panamá. Toca averiguar si hay otros 2 volcanes porque son 2 chiquitos también. Es una área donde la vamos a ver con mucho movimiento de aquí a 5 meses o de aquí a mayo. Sí, porque veo montañas como montañas que empiezan como a tener movimiento. Dice que son 3 eventos en Centroamérica que todavía no han despertado completamente y muestran las cartas de que va a haber otra erupción de algo pequeño, no tan grande como el de Guatemala, pero sí definitivamente se activa otro y uno más hacia el sur. Entonces déjame ver una cosita. Pásame esto.
prepárese la gente que está en el área de Belize, porque les viene una sacudida muy fuerte, trae muchísima agua, es un huracán, porque veo el viento, veo el agua, veo la marea. Va a ser tan fuerte que va a levantar como un barco o algo. Yo veo que se mueven casas o cosas y hay ese movimiento fuerte. Y la parte de arriba de Panamá va a tener también un problema muy serio que tiene que ver con agua. Esto ya viene siendo, esto es un huracán. Tiene que ver con agua porque veo que el agua de la costa entra en tierra de Panamá y hay unos edificios afectados. Súper claro eso. Temblor en Guatemala, no terminan ustedes de tener problemas con lo de el volcán porque viene un temblor bastante fuerte. No es un temblorcito donde hay sacude y ya, sino yo veo un temblor donde se caen 2 edificios grandes en Guatemala. Son de color blanco. Sí. Y son edificios que están como alrededor de cosas que tienen que ver con el gobierno porque muestran que son edificios del gobierno. Vamos a ver más movimiento con ese volcán que va a parecer como si se está calmando y después vuelve y tiene otra erupción más o menos así de fuerte o peor de la que ha tenido porque yo veo que vuelve y se repite eso. Entonces Guatemala todavía no sale del problema. Se me fue el espacio donde lo estaba viendo, espérenme. Me salí. Que la bola, ahí está, ok. Todavía va a abarcar más espacio la lava del volcán. Esto no ha parado todavía. Vuelve a tener otra erupción aún más fuerte. Déjame ver qué sale aquí con el volcán de Guatemala. ¿Cómo? De Guatemala. Las islas de Hawái todavía no han terminado de hacer erupción. Viene otro volcán por otro lado de la isla. Vuelve a hacer erupción y el número que sale es 3. Puede ser en 3 días o en 3 semanas, porque aquí muestra que definitivamente vuelve a hacer erupción y tienen que cuidarse la gente que vive alrededor de Guatemala porque la erupción va a ser peor. Entonces muestra y dice que viene aún mucho más pérdidas, vuelve y los agarra desprevenidamente y vuelve a girar ese ciclo con el volcán. Eso no ha parado. Dice que va a haber 7 eventos consecutivos después de eso. Dice que sigue el movimiento. Después de que vean las calamidades del huracán en Guatemala, vienen serios problemas que tienen que ver con inundación y agua, porque aquí dice que tienen ataque de tierra, de fuego y de agua. Entonces, el área de Guatemala va a ser aún más devastada y hay una erupción bastante fuerte. Entonces, las personas que viven allá y tienen familiares de allá, traten de decirles a ellos que se vayan lejos de la zona del volcán porque vuelve a hacer erupción y esa erupción es más fuerte que la que hemos visto.
Entonces, ahí hay una situación muy complicada y las costas de Guatemala van a ser azotadas con fenómenos de agua como los que no hemos visto en mucho tiempo. Son fenómenos de agua que hacen historia. Aquí dice, puede ser como un tsunami, como puede ser un fenómeno de agua porque muestra la carta de la torre y la luna combinadas juntas. Entonces, para mí, eso es un sismo y un tsunami o una ola muy grande. Yo veo las costas de Guatemala inundadas. ¿Qué más preguntamos? Solo desastres naturales, ¿verdad? Puerto Rico. Puerto Rico. La del año pasado, sí, ¿fue el año pasado? Ellos tuvieron un aviso de tsunami, pero tuvieron un ciclón bien feo. ¿Fue el año pasado o el año antepasado? Ya no me acuerdo, pero yo había avisado ese, incluso me fui para la isla porque dije, la quiero ver antes de que se me destruya, y yo me fui a pasar mi cumpleaños allá el antepasado. El antepasado allá en Puerto Rico, porque yo vi que eso venía y pues no quería dejar pasar la oportunidad de ir a conocer la isla. Vamos a ver qué le viene a Puerto Rico. Le vuelve a pasar lo mismo. Dice que regresa un fenómeno que ya estuvo en el pasado a la isla, causando más problemas para la isla. Y dicen las cartas que la isla no termina de levantarse. Entonces ya sabemos que la isla no está en una posición buena donde se ha restaurado completamente. Vuelve y dice que la parte este de la isla vuelve a tener agua, no sé cuál sector sea, pero dice que vuelve el fenómeno de antes a tener pérdidas de viviendas y a tener un problema que existió en el pasado. Entonces la isla no termina de reponerse. Dice que se repite lo de julio, entre julio y octubre. ¿Cuándo fueron los ciclones? Dicen acá, te dijeron que es 8 meses. ¿Ves? Porque habla de 8, sí, habla de julio y agosto. Entonces eso debe ser el tiempo. No, dice aquí que mientras que la isla se empieza a poner un poco fuerte, vuelven y la azotan. Entonces, nuevamente se repiten las cosas, vienen más restricciones, más problemas, y veo que de un punto legal o del gobierno va a ser muy difícil que la restauren a como nosotros la queremos ver. Viene un desastre muy fuerte para Panamá, entonces Panamá se tiene que alistar. Después de Panamá, nuevamente hay temblor en Ecuador. Vuelve y tiembla esta vez un poco más fuerte que antes. Y es el primero de 6. 2 de ellos llaman la atención muy fuerte. Vuelve y tiembla en Bogotá. Vamos a ver otro temblor en Medellín y en Bucaramanga. Ay, Dios. Y qué chistoso, porque están diciendo que donde no tiembla va a temblar, que viene siendo en Brasil, en la costa de Brasil del sur. Y vamos a ver algo que tiene que ver con un temblor, un terremoto a lo que es el lado sur, con la frontera de Argentina, entre Brasil y Argentina. Tiembla en Chile, tiembla otra vez en Perú. Vuelven y dicen que vamos a ver serios problemas en lo que es el área del Asia. Vuelven y dicen que es Singapur. El volcán en Tokio definitivamente va a tener erupción y lo vamos a ver muy pronto.
Y ahora nos venimos para lo que viene siendo Estados Unidos, donde vamos a ver tornados en la mitad del país. Dice que son tornados secos. Habla de un verano extremadamente seco y largo, rompiendo récord del tiempo que normalmente tiene que estar caliente. Casi entrando en el invierno y mudando bastante lo que viene siendo el tiempo del invierno. Se vuelve y se inunda lo que es Texas. Veo más agua adentro de Texas, alrededor de Houston también. Vuelve y me hablan del área de Luisiana y Nueva Orleans. Lo veo con agua. Miami también lo veo con agua. No me dicen cuándo, solamente me están mostrando las imágenes. Va a haber un atentado muy feo en Canadá, del lado este al norte. ¿Qué más preguntamos? Cuba. Cuba. ¿Qué quieres preguntar de Cuba? ¿Cómo lo ves en desastres naturales? Sí. Estamos hablando solo de desastres naturales. Sí. Del lado de La Habana, pero es que no sé qué es lo que va a pasar porque veo todo como pelado, pero no sé por qué. Ok. Va a haber un incendio en Cuba que va a ser como difícil de controlar. Y habla de un incendio bastante fuerte, fuera de control. Incendio o fuego porque muestran las cartas que hay una tragedia en Cuba que tiene que ver por fuego. Dice que va a pasar en la noche en lo que viene siendo alrededor de tiene mucho que ver con un ciclo lunático o lo que viene siendo un eclipse. No sé si es un volcán o qué es, pero dice que hay un problema grave en Cuba que tiene que ver con fuego. Déjame ver, preguntar si es un volcán. ¿Hay volcanes en Cuba? Dice que sí. ¿Hay volcanes en Cuba? Dice que sí es un volcán en Cuba. Vuelve y dice que sí. ¿Hay volcán en Cuba? Ustedes los cubanos, si conocen de un volcán en Cuba, aquí muestra de que va a haber un volcán en Cuba y va a haber un problema serio en Cuba a raíz de un volcán. Entonces, muestra que eso, yo veo una ciudad como barrida, como que si hubiera venido algo y le hizo ¡uf! Y barrió un pedazo de la ciudad y eso es alrededor de la Habana. Yo quiero ir a Cuba. Es un volcán submarino. Eso sí es grave. Un volcán submarino trae un tsunami y eso está en el Caribe, que quiere decir que eso se activa y por eso es que va a haber problemas de agua en lo que es esa área. Tenemos que hacer ofrendas a la Madre Tierra y apaciguarla. Nosotros nos hemos olvidado, pero nuestros ancestros hacían ofrendas a la Madre Tierra todo el tiempo y pagamientos que lo siguen haciendo los indígenas para apaciguar y calmar la Madre Tierra y también darle a ella gracias por lo que nos da. La Tierra está enferma, me escribió una persona que día y definitivamente yo sí creo eso, de tanta energía pesada, de tanta maldad, de tanta energía que nosotros producimos cuando nos enojamos, el miedo, como nosotros reaccionamos. Y también con tanta contaminación porque nosotros nos hemos olvidado que al planeta hay que cuidarlo. Entonces necesitamos empezar a cambiar esa vibración
porque tenemos serios problemas con la naturaleza. Vamos a ver una cosita más porque me tengo que ir porque son 5:30 y mi cliente de las 5:30 ya debe estar llamando. ¿Qué vamos a ver? Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, están preguntando mucho por Costa Rica. De Nicaragua ya habló, Sí. de El Salvador ya habló, de Colombia ya habló. Sí. Por favor, revisen el video. Claro, porque es que a veces se lo pierden, ¿no? Yo digo lo que voy viendo, entonces si no suelto un país es porque no he visto nada y no es porque no quiero hablar de su país, es que no me han dicho nada, yo digo lo que me muestran. De Hidroituango ya habló. Sí, también. Y es que no se puede volver a preguntar lo mismo porque si no se confunde y no le hablan a uno. Estamos hablando solo de desastres naturales. Veo un hueco que es como si fuera un hueco, como si se cayera un pedazo del suelo en Costa Rica. Es como que está una superficie aquí, de pronto, ¡pum!, se cae y queda un hueco. Y eso va a llamar mucho la atención. Por el momento Costa Rica está quieto, pero veo un hueco de tierra que se cae. No sé cuándo es. Lo veo quieto, no lo veo tan alarmante como hemos visto los otros, pero veo ese pedazo de tierra que se cae, causando una situación un poco alarmante. También vi lodo, que son inundaciones que vienen, pero no veo más nada para Costa Rica. Ok. Bueno, yo espero que todos ustedes me puedan ayudar a orar, a prepararnos en un punto espiritual. Yo siempre les digo lo mismo porque nosotros no tenemos control sobre lo que otros tienen o lo que pueden hacer, sino nosotros tenemos control sobre nosotros mismos, sobre la energía que nosotros producimos, los pensamientos que nosotros emanamos o tenemos y las palabras que decimos. Entonces espero que todos ustedes le manden una ola de energía, de sanación a la tierra para que nosotros podamos cambiar esa energía, sanar la tierra y podamos aplacar los eventos que vienen. Necesitamos aprender, tener un poco más de agradecimiento por las cosas que tenemos, apreciar lo que tenemos, las bendiciones que tenemos, el confort de nuestras casas, porque hoy lo tenemos y mañana no. Pensemos en las personas que hace pocos días se levantaron en Guatemala y tuvieron que salir corriendo de sus hogares. Esos mismos podemos ser nosotros. Un saludo muy especial para todas las personas que se han conectado a través de los diferentes países como Chile, Perú, Colombia, México, Centroamérica, Costa Rica, Cuba. Todas las personas que me escriben, me dejan sus comentarios, les agradezco a todos ustedes por su participación. Espero que ustedes compartan este video y me dejen sus comentarios, y si tienen alguna pregunta de diferentes países, no olviden de dejárnoslas para que nosotros los tomemos en cuenta. Les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta o quieren una consulta privada, pueden hacerlo llamando al 310-446-9100, que estamos aquí en Los Ángeles. Una hermosa tarde para todos ustedes. Nos vemos la próxima vez. Un besote muy grande para todos. Gracias.